yo creo que sería bueno empezar explicando cómo la cabeza está conectada con el cuerpo. Mm. Eh, yo me puse a investigar cuando leí ahí en Colosenses donde el apóstol Pablo explica claramente, ¿no?, que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y se me vino a la mente ese pensamiento, bueno, ¿y cómo es que la cabeza mueve el cuerpo? ¿Cómo es que la cabeza envía las órdenes? Porque sabemos en sí que ese es el trabajo de la cabeza, enviar las órdenes, y el trabajo del cuerpo es obedecer las órdenes que la cabeza está enviando. Entonces me di cuenta que, bueno, obviamente todos sabemos, en la cabeza está el cerebro. Y siempre nos, que nos presentan el cerebro, fotos del cerebro en la escuela y todo eso, lo presentan solo, ¿no? El puro, lo que es el cerebro, y Sí, uno sabe, si uno mira una foto del cerebro, uno sabe que es el sí, cerebro. Pero lo que no se mira es que en la parte de atrás de la cabeza, donde termina el cerebro, desde ahí se conecta, en sí es parte del cerebro, o sea, baja eh, el cerebro y baja, y a esa parte se le llama la médula espinal, que baja, es como el cableado, si lo podemos ver así, ¿no? sí. Es como si Mm. fuéramos robots, podríamos decir que en la cabeza está la computadora, y bueno, los cables bajan por ahí y literalmente se corren a cada área del cuerpo. Me llamó la atención que está protegida por la columna vertebral. O sea, entra en la columna vertebral y de ahí se distribuye literalmente a cada rinconcito del cuerpo. O sea, el cerebro sabe exactamente todo lo que está pasando en el cuerpo por la médula espinal. Y fíjate qué tremendo que cuando el cerebro envía una señal, por ejemplo, a la mano, ¿no? Si el Sí. cerebro quiere mover la mano, quiere abrir la mano o cerrar la mano, bueno, no pasa nomás por pasar. O sea, literalmente el cerebro está provocando que la mano se mueva. Entonces, envía, es como electricidad. Es una señal que sale y corre, creo que dijimos 270 millas por Sí, por hora. ahora sí. O sea, corre bien rápido. Entonces, cuando llega al músculo, el músculo se contrae y, bueno, se cierra o se abre. Entonces, así es como movemos las manos, los pies, bueno, todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando estaba estudiando eso, el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Obviamente, ya sabemos que Jesús es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y el apóstol Pablo lo llevó aún más profundo porque dijo que somos los miembros del cuerpo. Entonces, literalmente, si nosotros como iglesia somos los miembros del cuerpo y Jesús es la cabeza, bueno, la médula, yo digo que representa al Espíritu Santo, Wow. porque el Espíritu Santo es el que conecta la cabeza con el cuerpo. Sí. Es literalmente su trabajo, es el trabajo del Espíritu de Dios, conectar a Jesús con la iglesia. O sea, esto cuando lo entendí de esa manera, me explotó la mente y dije, wow, o sea, qué poderoso el trabajo de Jesús, que es el que da la orden, pero también el trabajo del Espíritu Santo, que es el que trae las órdenes y las entrega a los miembros, o sea, a la iglesia, para que la iglesia pueda estar en sintonía con el Señor Jesús. O sea, qué tremendo que el ejemplo, que la parte de nuestro cuerpo, como está distribuido todo, para que poder nuestro cuerpo se puede asimilar a lo espiritual, que así es Cristo la cabeza. Sí, O sea, que siempre hemos sabido que nuestro cuerpo es controlado por la cabeza, sí, pero traerlo espiritualmente, uno se le abre el panorama y sí. entiende mejor por eso ese texto dice de que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, porque así es como se mueve el cuerpo, conectados a la cabeza. Sí, y bueno, yo creo que es normal, ¿no? Cuando los miembros del cuerpo están conectados a la cabeza y, bueno, todo está bien, hay una sintonía bien poderosa. O sea, literalmente, yo hablaba el día de ayer cómo uno puede ir manejando y uno va pisándole al Sí, acelerador, metiendo frenos, a la misma vez uno va moviéndole al radio y a la misma vez va uno viendo por el espejo
y con la otra mano vas moviendo el volante, o sea, vas haciendo un montón de cosas y todo lo está controlando el cerebro, o sea, todo lo está controlando la cabeza. Entonces, cuando la iglesia está en sintonía con el Señor Jesús, la iglesia se mueve automáticamente. O sea, la iglesia sabe lo que tiene que hacer. La iglesia simplemente obedece y siempre está en movimiento. Pero el día de ayer traje un mensaje a la iglesia que le puse parálisis espiritual, porque muchas veces la cabeza envía la orden, pero el cuerpo no obedece. Por ejemplo, hay personas que les da parálisis en las manos o tal vez parálisis en los pies. Y bueno, literalmente no es que la cabeza no esté enviando la orden. O sea, la orden sale de la cabeza, pero hay un problema de desconexión con la médula. O sea, sale la orden de la cabeza, pasa por la médula, pero en algún punto hubo una desconexión del miembro con la médula. Entonces, la señal no alcanza a pasar y bueno, no hay movimiento. Ahí entra el parálisis. Entonces, eso es naturalmente hablando, físicamente hablando, pero espiritualmente hay muchas iglesias así, aún muchos creyentes así, que son parte del cuerpo de Jesús, son parte de la iglesia, pero se desconectaron de la médula, se desconectaron del Espíritu Santo y ahorita están ahí, pero literalmente no sirven para nada. O sea, simplemente son parte del cuerpo, pero no están obedeciendo las órdenes que salen de la cabeza. Y eso en realidad me explotó la cabeza cuando lo entendí así y lo pude mirar. Cómo hay tanta gente que en realidad está desconectada del Espíritu de Dios y bueno, nomás están ahí, pero no hacen nada. No saben lo que tienen que hacer. No sé si te has topado con personas así que no saben. Siempre se preguntan, ¿pero qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? ¿A dónde me muevo? O sea, literalmente todo este tipo de personas que no saben lo que tienen que hacer es porque no se han conectado con el Espíritu Santo. Sí. My God. Aquí el Señor me hablaba de esto, fíjate. Por ejemplo, en mi caso, la gente me pregunta, ¿y usted cómo sabe que Dios lo llamó al pastorado? Porque yo siempre le digo a la gente, literalmente yo no tuve a alguien que me viniera y me dijera, o sea, sí, de niño me profetizaban, pero nunca alguien como que vino y me dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y me dice, ¿cómo saben? Le digo, no, yo ya sabía. O sea, literalmente empecé a orar, me conecté con el Señor y automáticamente supe lo que tenía que hacer. Porque la mano sabe a dónde se tiene que mover cuando está conectada con la cabeza, ¿sí me entienden? Cuando está en sintonía. Entonces, hay tanta gente así que se hace la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿A dónde tengo que moverme? Y lo peor del caso, y es, oh my God, es que pasa esto. Es como que imagínate que esta mano le pregunte a la otra mano qué es lo que tiene que hacer. Esta mano no te puede dar la respuesta. Esta mano lo que tiene que hacer es conectarse con la médula que representa el Espíritu Santo para que le empiece a llegar la información directamente de la cabeza para que sepa lo que tiene que hacer. No sé si me entiendes. Sí, no, sí, es verdad, porque me llamaba la atención que ayer nos dio el ejemplo de, por ejemplo, que la mano no recibe la señal, pero está nada más así, moviéndose para ahí para acá, así toda floja, porque no tiene. Pero, o sea, el propósito de la mano sabe lo que tiene que hacer al estar conectada. Sí. Pero si no está conectada, pues es por eso que estas personas surgen diciendo qué tengo que hacer. Pero uno sabe lo que tiene que hacer cuando está conectado. Definitivamente, yo creo que el error más grande de una persona es andar buscando respuesta con otro hombre. Andar buscando respuestas de algún profeta, de algún apóstol, en algún evento. Sí, yo sin duda alguna creo que un hombre de Dios te puede direccionar, pero la respuesta directa y clara viene cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. O sea, literalmente, si esta mano entra en un parálisis, esta mano no le puede venir a preguntar a esta mano, oye, ¿a dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? No, literalmente lo que tiene que hacer para arreglarse y para saber la dirección que debe tomar es volver a conectarse con la médula para que las órdenes que están saliendo de la cabeza puedan llegar
y directamente a la mano y la mano Sí. sepa lo que tiene que hacer. Entonces, hablábamos de esto el día de ayer y en realidad fue una revelación muy fresca, algo nuevo que no se oye, ¿no? Sí. Pero sí, hay mucho parálisis espiritual. Mucho. Sí. Más de lo que nos imaginamos. Es más, te voy a decir esto. Hay iglesias enteras que están en un parálisis espiritual. Literalmente. Hay iglesias enteras que están paralizadas. No saben qué rumbo tomar, no saben qué dirección tomar, no saben qué hacer, no saben nada. O sea, simplemente están ahí, son parte del cuerpo, pero no saben moverse, no saben qué dirección tomar. ¿Por qué? Porque hay parálisis espiritual. Entonces yo me puse, dale. No, sí, está bien, sí, porque qué tan importante es, porque el parálisis daña tanto que no deja desarrollarse, que la mano se desarrolle o haga su trabajo por la parálisis que tiene. Sí. Por eso ahí llega el estancamiento, Sí. por la parálisis que hay. Sí, hay, así como en lo natural, el cuerpo puede sufrir de algún parálisis por alguna razón, que ahorita vamos a dar algunas de ellas. En lo espiritual es exactamente la misma cosa. O sea, lo vuelvo a repetir, cuando los miembros del cuerpo están conectados con la médula y directamente van a recibir la orden desde la cabeza. Pero el problema pasa cuando hay una desconexión. Y obviamente un parálisis puede venir por infinidad de cosas, ¿no? Pero me di cuenta que la razón principal es desconexión. Es cuando algo se desconecta o algo interrumpe que la orden que salió de la cabeza baje por la médula y llegue hasta el músculo, llegue hasta la parte del cuerpo que tiene que moverse. Entonces, en lo natural, por ejemplo, la orden o la señal, ¿no? La señal, si lo podemos llamar así, deja de bajar cuando hay una hernia. Esto es bien interesante porque tal vez hay gente que se va a identificar con esto. Una hernia es algo que empieza a crecer dentro de nosotros de forma anormal. Crece en el cuerpo, ¿no? De forma normal. Y bueno, depende de dónde esté la hernia. Pero si la hernia está cerca de donde pasa la médula, ese nervio empieza a crecer. Entonces llega el momento donde lo empieza a presionar. Y lo empieza a presionar en contra del hueso. Entonces lo presiona hasta que la señal que salió de la cabeza ya no puede pasar por ahí. Es obstruida. Sí, es como por ejemplo cuando estás lavando el carro, que le abres la llave, ¿no? Le abres la llave y tú estás llevando, y alguien llega y pisa la manguera o la agarra y le da vueltas. Sí. Hasta ahí llegó. O sea, sí, ya el agua no sale, sí, ¿verdad? O no sale como debe de salir. Entonces, así es exactamente. La hernia va presionando ese nervio o la médula. Entonces, la cabeza sigue haciendo su trabajo. La cabeza sigue enviando la orden, pero simplemente la orden, la señal, no está llegando hasta donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque está siendo presionada, porque el nervio está siendo presionado por una hernia. Entonces, el Espíritu Santo me ministraba cómo en nosotros, en ocasiones, en nuestra vida espiritual, podemos dejar crecer ciertas cosas que no deberían de crecer. O sea, una hernia crece, pero no es normal que crezca. O sea, eso no debe de crecer. Pasa por muchas cosas, pero en lo espiritual es exactamente la misma cosa. O sea, en ocasiones podemos dejar crecer en nosotros cosas que no están bien y nos van desconectando del Espíritu Santo. O sea, la señal ya no baja como tiene que bajar. Sí. Y esto es algo terrible. Por ejemplo, hablamos del orgullo. El orgullo es una de ellas, ¿no? Sí. Es como una hernia espiritual que empieza a crecer en nosotros y bueno, empieza a oprimir al espíritu y la señal deja de bajar. Y esto es algo horrible porque sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos desconectando del Señor. Es algo terrible. Sí, porque ya una vez que es obstruida, se desconecta y entonces ahí entra el parálisis. Sí. Ya no se recibe la señal, sí, y ya se desconecta y ahí es donde deja de hacer su movimiento. Sí, no, yo creo que debemos de pedirle al Señor que
que nos haga un escáner, ¿no? Un escaneo espiritual y si hay algo que está creciendo en nosotros que no debe de crecer, pedirle al Señor, Señor, quita esto de mí, porque yo no quiero que esa señal sea interrumpida. Yo quiero que la señal baje, que la orden que sale directamente desde el cielo, desde el tercer cielo donde está sentado el Señor Jesús, que baje y me llegue. O sea, yo quiero saber lo que tengo que hacer. Pero si dejamos crecer como el orgullo o el ego o estas cosas en nosotros, va literalmente desconectándonos del espíritu y bueno, no recibimos la señal. Y eso lo podemos ver en todos los niveles. Por ejemplo, en un nivel personal, bueno, ya vimos el orgullo, el ego, pero también a un nivel iglesia. En una iglesia pueden crecer cosas que no deberían de crecer. Sí. Una de ellas, por ejemplo, es la religión. La religión puede crecer en una iglesia de tal manera que opaque al espíritu. Y es triste decirlo, pero en las iglesias que son muy religiosas no hay mover del Espíritu Santo. Ahí se volvió todo una regla, se volvió todo un orden extremo, ¿no? Que corta el mover del Espíritu Santo. O sea, yo creo en el orden, creo en estas cosas, pero tiene uno que darle libertad al Espíritu de Dios. Y lamentablemente cuando dejamos crecer estas cosas en la iglesia, como la religión o ciertas tradiciones, bueno, en realidad lo único que hacen es que van opacando el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Lo tremendo de esto, ¿sabe qué? Para que usualmente la parálisis no se mira a simple vista, sí, sino es algo interno. Sí. O sea, si alguien tiene parálisis de la mano está bien. Sí. Ahí está la mano, pero no tiene movimiento. Sí, sí, o sí. si alguien tiene parálisis en los pies, sus pies, ahí están sus pies. Sí. O sea que usualmente la desconexión es algo interno, que no se ve a simple vista, se pudiera ver normal, pero es algo que es por dentro. Sí, definitivamente. Y, o sea, es triste decirlo, pero ha de ser algo muy feo. Imagínate tener una mano que no te funcione. Sí. Si naturalmente hablando es algo feo, ¿cuánto más en lo espiritual? Sí. O sea, ser una iglesia donde ciertas áreas de la iglesia están paralizadas simplemente porque estamos dejando crecer cosas que no están bien. Sí. Yo creo que como pastores debemos de ser muy claros y no dejar crecer cosas que no tienen que crecer. Por ejemplo, ahorita anda muy de moda las raíces hebreas. No sé si has visto este movimiento que anda y se involucra con las iglesias pentecostales cristianas, llegan a tratar de imponer esas ideas de que tienes que guardar el sábado, que no puedes comer puerco, y son cositas que aparentemente no afectan, pero son literalmente hernias en el ámbito espiritual que empiezan a opacar al espíritu. Ya la gente se empieza a enfocar más en eso que en el mover del Espíritu de Dios. Entonces, cualquier cosa que no sea bíblica, necesitamos literalmente desecharla. ¿Por qué? Porque no queremos que el mover del Espíritu de Dios se corte en la iglesia. No queremos que esa orden que viene directamente del cielo deje de llegarnos. Entonces hay que romper con todo eso. Sí. Podría ser también dejar crecer el pecado. Cuando el pecado crece y con pecado continuo que está creciendo, eso también obstruye o rompe la conexión, ¿verdad? Y aún más porque hablamos que el pecado corta. Sí. El pecado es literalmente como un cuchillo que corta ese nervio, corta la médula. O sea, hay una desconexión total. El pecado nos desconecta. O sea, la palabra del Señor dice, vuestras iniquidades nos han apartado, nos han separado de ti. O sea, literalmente el pecado continuo. No estamos hablando de un error, porque todo el mundo tiene errores, todo el mundo peca. La Biblia dice que el que dice que no peca es un mentiroso. O sea, todos pecamos. El problema no es que cometimos un error. El problema es caer en un error continuo, un pecado continuo. Entonces corta esa señal que viene directamente del cielo. Entonces hay mucha gente así que son parte del cuerpo, pero por el pecado están completamente desconectados, están viviendo parálisis espiritual. ¿Sabes? Me ministraba el Señor
otra de las causas, antes de llegar para acá, pero no sé si te has quedado dormido y de repente, no sé, la mano se quedó Oh, sí, sí. atrapada ahí Sí, abajo, ¿no? Y uno se levanta y no siente la mano, o sea, hay sí, un parálisis, ¿no? Como que dice uno, oye, ¿qué onda? No siento la mano. sí. Y el Señor me ministró tanto de esto porque creo que también el parálisis puede llegar en alguna área del cuerpo cuando todo el peso está sobre un solo miembro del cuerpo. Ah, O sea, cuando todo el peso, my God, y yo siento que el Señor le va a hablar aquí a los pastores, porque hay pastores que no tienen líderes, hay pastores que no tienen un liderazgo. Entonces, toda la carga, ya hay iglesias de 100, 200, 300 personas donde el pastor es el único líder. Él es el que hace todo. Entonces, todo el peso, no sé si me estoy sí, explicando, todo sí. el peso de la iglesia está sobre él. Entonces, tarde que temprano va a sufrir algún parálisis espiritual. Wow. Va a Sí, haber una desconexión. ¿Por qué? Porque literalmente la mano, por ejemplo, no fue diseñada para soportar todo el peso del sí. cuerpo. Esto no se puede hacer así. Entonces, el Señor me ministraba muy fuerte acerca de esto, que qué importante es distribuir el peso del cuerpo como tiene que Wow. ser Sí, distribuido. Por eso es importante levantar un buen equipo de líderes. Los líderes son los que nos hacen fuertes. Nosotros tenemos acá, ya gracias a Dios, cientos de personas que pastoreamos y es una bendición tener líderes. Es una bendición tener un grupo de líderes que nos ayudan a cuidar a la gente. El peso está distribuido. No tenemos ese problema, pero sí he visto que hay muchos pastores que todo el peso está sobre ellos. Entonces, esta es una alarma. Tarde que temprano van a sufrir alguna desconexión espiritual y bueno, ahí viene el parálisis espiritual. sí, porque pues todo lo está haciendo. De hecho, nuestro cuerpo, cuando le ponemos peso en ciertas áreas de nuestro cuerpo, es como empezamos a sentir como hormigueo, Sí, porque ya está sintiendo que, o sea, algo que no es normal, del sobrepeso encima. sí. So, No, qué no, tremendo. es algo tremendo. Bueno, otra de las causas sería también la falta de uso. Wow. Falta de uso. Yo creo que cuando un músculo deja de moverse por mucho tiempo, los nervios pierden fuerza y el músculo se encoge. Entonces, cuando el cerebro envía la orden, no es que haya literalmente un problema, es que el músculo no tiene fuerza. Por ejemplo, yo estaba oyendo de casos de personas que caen en coma y caen en coma por meses, 6 meses, un año, y de repente regresan y bueno, quieren levantarse y no pueden levantarse. Quieren caminar, no pueden caminar. Tienen que Wow. empezar literalmente con una grúa. No sé si has mirado los videos, es impresionante. O sea, los levantan y poco a poco los van sosteniendo para que caminen y empiecen a ejercitarse y a agarrar fuerza de nuevo. O sea, ahí no Wow. hay un problema con el nervio que, por donde bajan las órdenes, pero sí hay un problema de falta de uso. Wow. Y hay mucho creyente así, que de repente andan bien, le echan ganas y se desaparecen por 2, 3 meses. Como que caen en un coma espiritual, you know? Ay, sí. 6 meses y el hermano no, está desaparecido y de repente llegó a la iglesia. Bueno, ese hermano lo más probable es que esté en un parálisis espiritual. Sí. O sea, lo más probable es que la señal esté llegando, pero él no tiene la fuerza para obedecer la palabra. Wow, qué My tremendo. God, Está my God. tremendo, sí. Oh my God. Sí. No se pierda, no se pierda. Usted, pase lo que pase, usted tiene que llegar a la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, hay que hacer el esfuerzo por llegar a la iglesia. Porque cuando uno se pierde, cuando uno falta un servicio, cuando uno falta un redil, cuando uno falta la reunión de oración, se está perdiendo de mucho. Sí. Hay una palabra fresca en cada redil, en cada enseñanza, en cada servicio, en cada reunión de oración. Nos mantenemos activos. Y yo creo que aquí también entra no solamente los servicios o los eventos de la iglesia, sino tener una vida constante de Mm. oración. Necesitamos, yo me propuse a orar todos los días y es algo que en veces cuesta, o sea, no es fácil.
uno en veces no quiere, el cuerpo no quiere orar, o sea, la carne es débil, ¿no? Dice la palabra, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque si dejamos de orar, si dejamos de buscar, si dejamos de ayunar, literalmente dejamos de ejercitar nuestra vida espiritual, y cuando no nos ejercitamos, estamos débiles. Necesitamos ejercitar nuestra vida espiritual para que cuando la cabeza envíe la orden, nosotros tengamos la fuerza para poder obedecer. Sí, porque uno se pone a pensar, como usted comentaba la otra vez, que uno que está activo y trata de estar activo espiritualmente, conectado, Sí. nos cuesta. Que hay de aquellas personas que no, que hay aquellas personas que se desaparecen y llegan. Si uno que está conectado le cuesta ahora a los demás, por eso debe estar tratando uno de siempre estar ejercitándose espiritualmente. Definitivamente, no sé si te has preguntado, ¿por qué tal persona está cometiendo tal pecado si sabe que es malo? Sí. Es cristiano, lo miramos que viene a la iglesia y todo el mundo sabe que está en un pecado, y uno dice, ¿por qué lo hace? Si sabe, él sabe, es más, sabe más que nosotros, tiene años en las cosas de Dios, y uno dice, ¿por qué lo hace? No es que Dios no le esté hablando, Dios le está hablando. Lo que pasa es que no ejercita su vida espiritual. Entonces no puede obedecer la palabra porque no tiene la fuerza para hacerlo. O sea, literalmente la oración es muy importante. Estarnos ejercitando es importante. Fíjate, bueno, lo vemos desde Jesús. Jesús oraba y no necesitaba orar porque era perfecto. O sea, si alguno no necesitaba oración era Jesús, y lo hacía. Y creo que nos puso un ejemplo y nos dejó un estándar muy alto, porque se dice que Jesús oraba de 6 a 7 horas diarias. Entonces nos puso un ejemplo, ¿sí me entiende? Para aquel que dice que una hora es mucho de oración. Si usted es de los cristianos que dicen, no, 1 hora, 2 horas es mucho de oración, bueno, pues pregúntenle al Señor Jesús, porque Él es nuestro maestro y nos dejó un estándar de 6, 7 horas al día. Ahora, se va el Señor Jesús y luego tenemos a los discípulos de Jesús, los apóstoles, que tenían una vida de oración bien tremenda, porque dice la palabra que iban a la hora de la oración. Sí. O sea, ellos tenían horarios para orar. Vemos a Pedro y a Juan que iban a la oración, a la hora de la oración. O sea, que había un schedule de oración. Sí. No es como que, yo oro cuando yo quiera. No, los apóstoles tenían horas donde iban y oraban, y lo hacían en el templo. Entonces vemos a Pedro orando en un schedule con toda la iglesia, y luego lo vemos en las madrugadas orando, recibiendo revelación de quién lo iba a visitar al día siguiente. O sea, estos hombres eran hombres de oración, estaban ejercitados, y por eso cuando la cabeza, o sea, el Señor Jesús enviaba una palabra, ellos obedecían. ¿Por qué? Porque estaban fuertes, estaban ejercitados. Y esto es la misma cosa. Necesitamos literalmente, para poder obedecer la palabra, necesitamos ejercitarnos. Yo mismo he caído en estas cosas, de que de repente uno se haya haciendo cositas que no están bien. Y uno dice, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, literalmente porque uno conoce la palabra, pero aunque conozcas la palabra y Dios te esté hablando, no tienes la fuerza para obedecer la palabra. Entonces necesitamos regresar a la oración, al ayuno, a la búsqueda continua del Espíritu Santo. Estar conectados, ejercitándonos. Sí. Tú sabes que hacer ejercicio es difícil. Sí. Yo en veces me pongo las pilas y me voy 2, 3 meses al gym y le echo ganas, y como que me siento mejor, me siento más fuerte, pero de repente por algo pasa y me pierdo por otros 2, 3 meses, y así ando, no he sido constante. Pero en la vida espiritual uno tiene que poner la diferencia y, bueno, ser bien constantes, porque si no, no vamos a tener la fuerza para obedecer la palabra. Sí. Bueno, otro, y con este cerramos, serían las traumas o los golpes. Y bueno, el ejemplo que di, Mefiboset. Sí. Mefiboset, cuando estudiamos la historia de Mefiboset, en sí yo siempre leí esa historia y como que no la entendía, porque quedó lisiado de los pies. O sea, Mefiboset no podía caminar, literalmente. Pero cuando leemos la historia de él, vemos que a su niñera se le cae. Entonces él sufre un golpe. No es que nació con los pies chuecos, no es que nació con los huesos torcidos o que tenía un problema en los pies y no podía caminar. No, el niño nació perfectamente bien. Era un niño normal. Pero cuando se le cae a la niñera, se da un golpe. Entonces
se desconectó la médula de los pies y literalmente ya no pudo caminar por el resto de su vida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy bíblico, ¿no? Sí. Y qué tremendo que en lo espiritual es lo mismo. En ocasiones los golpes espirituales pueden causar que nos desconectemos del Espíritu Santo. Esto es algo muy tremendo porque sufrimos golpes. O sea, lo queramos o no, sufrimos golpes. En este caminar sufrimos golpes. Uno quisiera, y la gente piensa, no, es que el pastor no batalla lo que yo batallo. No, todo mundo batalla. Todo mundo tiene sus luchas, todo mundo tiene sus guerras, sus batallas. Y en ocasiones, bueno, somos golpeados por un chisme, por una traición, por una herida ministerial, algo emocional, whatever, ¿no? Sí. El enemigo nos golpea, pero en realidad lo único que quiere hacer el enemigo es desconectarnos del Espíritu Santo. O sea, los golpes no son nomás porque sí. El enemigo quiere desconectarte. ¿Para qué? Para que pierdas tu avance. Entonces nosotros necesitamos, como lo dije ayer, constantemente ponernos la armadura de Dios. Sí. Es muy diferente a vivir una vida cristiana con la armadura a sin la armadura. Sí. ¿Por qué? Porque si somos golpeados y tenemos la armadura de Dios, bueno, el golpe no nos va a desconectar del Espíritu Santo. Vamos a salir victoriosos. Pero si no tenemos la armadura de Dios, bueno, hay un peligro que ese nervio espiritual, la médula, el Espíritu Santo se desconecte de nosotros y perdamos el avance espiritual. Sí, es cierto. Sabe que estaba pensando cuando usted nos estaba diciendo de esto de la desconexión, que en veces la desconexión es al momento como esto, por medio de un golpe o por medio de los golpes o algo, alguna herida ministerial, Sí. es al instante. Pero en veces la desconexión se va haciendo poquito a poquito. Se Sí. va desconectando Sí. poco a poco. De poco a tanto poco, golpe, tal de vez. tanto. Puede ser. Y entonces a veces muchos no se dan cuenta Sí. que ya se están desconectando, hasta cuando ya están desconectados y ya entró una parálisis ahí. Sí. Y qué tremendo porque, bueno, cuando entra la parálisis, automáticamente dejamos de ser efectivos, dejamos de funcionar. Seguimos siendo parte de la iglesia, pero ya no tenemos una función, ya no somos efectivos. Y creo que esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano, ser parte del cuerpo de Cristo, pero simplemente estar ahí y no estar conectado con el Espíritu Santo. Esto es algo terrible, en verdad, que creo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y debemos de cuidar mucho esa relación que tenemos con el Espíritu Santo, porque si se daña la relación, bueno, no estamos diciendo que vamos a ser desechados del cuerpo, no, ahí se queda. La mano, si la mano sufre parálisis, ahí se queda, pero simplemente ya no se mueve, ya no trabaja, ya no puede ayudar a nadie, ya no puede bendecir a nadie, ya no puede ministrar a nadie. O sea, está ahí. ¿Sabes? Me topé una vez con un predicador que tenía las dos manos, no las podía mover, literalmente. O sea, él vino a predicar a nuestra iglesia. Y fue algo muy, muy impactante porque tenía las manos, pero las manos, o sea, le colgaban, nomás así. Y donde quiera que movía, que caminaba, las manos se le movían para todos lados, pero él no podía mover las manos. Era algo bien impactante. Y creo que en el ámbito espiritual, muchas veces así podemos caer nosotros. Si nos desconectamos del Señor, bueno, seguimos ahí, somos parte de la iglesia, seguimos congregándonos, seguimos diezmando, seguimos viniendo a los servicios, seguimos siendo parte del redil, pero ahora ya no podemos ser usados por Dios porque estamos desconectados. Necesitamos hoy más que nunca cuidar esa relación con el Espíritu. Qué importante, fíjate, qué importante esa relación, porque para que esta mano deje de funcionar o entre en un parálisis, no necesariamente se tiene que cortar o... No. El problema puede ser interior. Sí. Si hay una desconexión con la médula, que es la que trae la señal de la cabeza, si hay una desconexión, bueno, la mano deja de funcionar. Y así somos en el ámbito espiritual. Sí. Si nos desconectamos del Espíritu Santo, vamos a dejar de funcionar y ser efectivos. Y yo creo que esto es lo peor que nos puede pasar. Creo que ahí entra la religión.
Ahí entra la religiosidad, porque religión es aparentar que estamos bien cuando no estamos bien. Wow. Eso es religión. Vivir de apariencias, vivir con una máscara, vivir diciendo, somos cristianos, mira cómo me he visto como cristiano, mira cómo... religión. No servimos en realidad, no hay una evidencia de lo que estoy haciendo, no hay frutos de mi trabajo, pero sí, soy cristiano. Eso es religión. Y yo creo que pasa cuando hay una desconexión del Espíritu Santo. Necesitamos cuidar mucho. Y mi consejo para todos los que nos están viendo, si usted se desconectó del Espíritu Santo, vuelva a conectarse. Vuelva a conectarse con el Señor para que, bueno, la señal le llegue directamente del Señor Jesús y usted pueda ser efectivo, pueda ayudar a otros, pueda levantarse a trabajar en el reino del Señor. Wow, yo creo que esto ha sido muy claro, muy poderoso y que la gente, si está pasando por una parálisis, salga de eso y Sí. se conecte otra vez. Sí. Sí, definitivamente necesitamos cuidar mucho la relación que tenemos con el Señor para no caer en este problema de parálisis espiritual. Siento que hay muchos creyentes así que van a ver este video, se van a identificar. Si es usted, busque ayuda. Háblele a su pastor, dígale, pastor, en realidad soy parte de la iglesia. Usted sabe que ahí estoy, usted sabe que estoy fiel. Es más, hay líderes así. Hay líderes, tú puedes ser un líder, tú puedes seguir predicando, tú puedes estar haciendo algún trabajo, pero estás desconectado, te sientes seco, sientes que te estás muriendo. Es por lo mismo, hubo un problema interior. Y bueno, necesitamos buscar ayuda con un padre espiritual, con un pastor, y necesitamos decirle nuestra situación, cómo nos sentimos por lo que estamos pasando, y yo estoy seguro que el Señor va a sanar ese problema en su vida, y usted va a volver a tomar esa fuerza que usted necesita para activarse y ser útil en el reino de Dios. Bueno, hemos llegado hasta el final. Sí. No sé si hay algo que te gustaría añadirle ahí. Creo que todo ha sido muy claro. Sí, esperamos y este podcast haya sido de mucha bendición para ustedes. No es un podcast común, ¿no? Son cosas que yo sé que va a haber gente que le gusta criticar este tipo de temas, pero en realidad es muy bíblico y es muy claro, y esperamos en realidad que bendiga a muchas personas a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Los miro en el próximo podcast. Saludos.